la doctora Romy de Escobar, que es Avances Terapéuticos en Migraña. La doctora Romy Castro de Escobar es graduada de Medicina en la Universidad de El Salvador. Efectuó su residentado en Medicina Interna y Neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Miembro del staff del Servicio de Neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y recientemente nombrada jefe del Servicio de Neurología del Seguro Social. Dejo con ustedes a la doctora Romy Castro de Escobar. Por favor, Romy. A todos y bienvenidos a El Salvador para los extranjeros. Voy a hablar esta tarde acerca de lo que son los avances en el tratamiento de la migraña. Bueno, la definición: la migraña es un desorden neurológico crónico paroxístico caracterizado por múltiples episodios de dolor de cabeza y que es acompañado de una variedad de síntomas neurológicos que son reversibles. Los criterios de la clasificación internacional de las cefaleas, pues es lo que ya todos conocemos, y en la presentación del 2018, la nueva edición, pues no han variado para nada y los pueden revisar. Y vamos a hablar algo sobre lo que es la fisiopatología, que las cefaleas tienen una fisiopatología muy compleja, que aún están muchas cosas en investigación, pero que de la manera más fácil como hallé para presentarla es que hay una activación del sistema trigeminovascular con una alteración, una disfunción a nivel del hipotálamo, y que hay también activación de los centros del dolor en el tallo, como es la sustancia gris periaqueductal, el locus coeruleus y el núcleo del Raphe. Y para que lo veamos, que la fisiopatología es muy compleja y tiene también muchos factores, que no solo es lo que es una base genética, que no solo hay una disfunción que ya se vio a nivel del hipotálamo, de los centros del dolor en el tallo, sino que también influyen algunas cosas como son la genética, ¿verdad? El que se han encontrado más de 38 polimorfismos, ¿ve? Y se siguen encontrando, pero no hay uno que sea fuertemente asociado. También influye el medio ambiente, la presión, el estrés, alteraciones metabólicas como son la dieta, las alteraciones neuroendocrinas, o las hormonas, ¿verdad? Mucho se habla de la migraña y el embarazo, los anticonceptivos, las drogas, el exceso de analgésicos o el exceso de medicamentos que pueden precipitarle el dolor, los mecanismos que ya habíamos mencionado, y acá especialmente esto último, que es la liberación del péptido contra los receptores del gen de la calcitonina, y el PACAP, que es el polipéptido activador del adenilciclato de la pituitaria. Estos son en los que últimamente se está haciendo los estudios como el target para el tratamiento de la migraña. Ahora, los ataques de migraña también dependen mucho, ¿verdad?, el metabolismo, o el estado metabólico, el estado hormonal. Está involucrado, se ha visto mucho la anatomía cervical, que es un target también para el tratamiento a través de la infiltración o de la estimulación de lo que son los nervios cervicales. Y también van a depender de los síntomas, van a depender de
todo esto va a influir en lo que son las fases de la migraña, ¿verdad? Que, como sabemos que tiene un prodromo, tiene un aura, tiene la migraña en sí y tiene un postdromo. Entonces, todo esto relacionado va a dar la sintomatología que es tan variable en la migraña. Bueno, ya viendo rápidamente la fisiopatología, porque es lo que nos va a servir de insumo para el tratamiento, vemos lo que tenemos actualmente en la migraña. El tratamiento agudo de la migraña, pues la primera parte son los analgésicos simples, o sea que nosotros utilizamos aspirina, AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que son los de primera línea. Los que nosotros damos inicialmente más es una migraña leve, episódica, nada frecuente, es lo que tenemos para darle. La siguiente. Pero también tenemos lo que es el tratamiento específico, ¿verdad? Que son los triptanes. El tratamiento específico son los triptanes. Nosotros acá tenemos también la ergotamina, que en Estados Unidos no la tienen, y son lo específico para la migraña. Y vamos a ver todos estos, ¿verdad? Que tienen, ¿cómo se llama? Eficacia similar, ¿verdad? Y se usan en la etapa aguda, tienen una eficacia aceptable, ¿verdad? Pero no todos los pacientes responden a estos. Esto es en cuanto a lo que es la etapa aguda, eso quiere decir hay dolor de cabeza en este momento. Pero ¿qué pasa cuando los medicamentos agudos no funcionan? O sea, que no son efectivos o que no dura lo suficiente. O sea, el paciente tiene una recaída de la migraña en el mismo día o al día siguiente, o los ataques son muy frecuentes y tiene que tomar frecuentemente analgésicos. Entonces, acá tenemos que considerar el uso de los preventivos. Entonces, ¿cuándo vamos a dar un preventivo? Cuando hay más de 3 ataques en el mes, cuando el dolor interfiere en las actividades rutinarias independientemente del número de ataques, cuando hay contraindicaciones para la terapia aguda, o sea que no se puede tomar un analgésico o no tolera un triptán, cuando hay abuso de analgésicos, ¿verdad? Acá todavía en la definición, o sea, aunque hay una definición clara acerca del abuso de analgésicos, realmente todavía no hay como la prueba de cuántos son los días mínimos que se necesita consumir para producir un abuso de analgésico, pero normalmente son 10 días en el mes de analgésicos opioides, y hasta 15 días de los AINES, o sea, de los analgésicos simples. También cuando los efectos adversos son intolerables, me quita el dolor, pero me da mucho efecto adverso. Cuando hay falla a la terapia aguda, o sea, que no funcionan, hay que darle la pastilla o se inyecta y no le cede el dolor. Cuando hay necesidad de analgésico más de 2 veces por semana, y esto es en el concepto de evitar el abuso de analgésicos, o sea, si tiene más de 2 episodios en la semana, tendría ya indicación de dar una terapia preventiva. Y en casos especiales, como la migraña hemipléjica, la migraña basilar o aquellos pacientes que tienen migraña con aura prolongada. Entonces, la terapia preventiva en la migraña, ¿verdad? Esto es lo que usamos desde hace muchos años, ¿verdad? Los beta bloqueadores, ¿verdad? Atenolol, propranolol, metoprolol, ¿verdad? Que son los que tienen más evidencia, los antidepresivos, tricíclicos, los tricíclicos, también venlafaxina, ¿verdad? Se puede dar un IRS, los calcioantagonistas y los anticonvulsivantes, verapamilo, flunaricina,
gabapentina, que no tienen mucha evidencia, topiramato y valproico, que son los que mejor evidencia tienen como preventivos para la migraña. Los más nuevos tenemos candesartán, que los estudios dicen de que tiene una efectividad similar al propranolol, ¿verdad? Y tiene menos efectos adversos que el propranolol. Misceláneos, pues estos, ¿verdad? Que son los naturales, los que abogan por la medicina natural, pero recuerden que sí tienen efectos gástricos. El magnesio igual, y toxina botulínica, ¿verdad? Que es el único medicamento aprobado para la migraña crónica. Esto es la terapia actual, ¿verdad? La terapia preventiva actual. Entonces, ¿qué tenemos con esta terapia? ¿Cuáles son los problemas o las limitaciones que tenemos con las terapias actuales? Eficacia limitada. O sea, los pacientes tienen una respuesta entre un 40 a 60% aún usando una terapia preventiva. O sea, hay pacientes que no van a responder, o sea, que siempre van a persistir con las crisis muy incapacitantes a pesar de haber probado múltiples medicamentos preventivos. Otro problema grande, y veo yo que quizás de los más importantes, es la falta de adherencia a la terapia preventiva. La terapia preventiva se tiene que usar mínimo 2 meses, unos 4 meses para ver un efecto, 6 meses para mantenerse estable, y hay quienes no toleran también la disminución o la suspensión de la terapia. Entonces, esa adherencia de estar tomando 1 o 2 dosis diarias de X medicamento, y a veces cuando no le funciona le mezclamos, le combinamos 2 preventivos, entonces es una de las fallas en el tratamiento de la migraña, ¿verdad? El paciente no se toma los medicamentos preventivos y llega de nuevo a la consulta y nos dice: yo no mejoro, tengo mucho dolor de cabeza. La falta de tolerabilidad y seguridad, ¿verdad? Todos estos medicamentos, pues ya sabemos sus efectos que tienen, los efectos adversos, ¿verdad? Y que no para todos los toleran, ¿verdad? Topiramato, valproato, ¿verdad? La gente se queja mucho de las alteraciones cognitivas con topiramato, las parestesias, el valproato, la caída del pelo, el aumento del peso, ¿verdad? Propranolol, que usamos nosotros, el aumento de peso, a veces les baja la presión, la impotencia en los hombres, los otros medicamentos, flunaricina, aumento de peso, temblor, etcétera. O sea, tienen efectos adversos. Contraindicaciones médicas para el uso de los preventivos. Prevención inadecuada de la cefalea por abuso. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que si el paciente persiste en la cefalea por abuso, el abuso de los opioides, los preventivos serán de muy poca ayuda. De muy poca ayuda. Tenemos que preguntar al paciente, o sea, preguntar cuánto analgésico toma. El paciente lo dice realmente: yo me tomo una pastilla a las 5 de la mañana, una pastilla a las 10 porque me vuelve el dolor, una pastilla antes de acostarme, y a veces me levanto a las 3 de la mañana con el dolor y me vuelvo a tomar otro analgésico. Entonces hay que preguntar por el abuso de analgésicos siempre, y vamos a ver que esa puede ser una causa también de que el paciente no mejore a pesar de la terapia preventiva. Y por último, que la terapia no es específica para la prevención de la enfermedad, ya que no está actuando, o sea, estos medicamentos, su mecanismo de acción es inespecífico, o sea, no son medicamentos que están dirigidos a atacar directamente aquellos factores o aquellas causas fisiopatológicas de la migraña. Entonces, vamos a ver anatómicamente cuáles son hoy los targets sobre lo que se está trabajando en las terapias nuevas en el tratamiento de la migraña.
Entonces, primero tenemos la corteza, ¿verdad?, en la que hay, como la vimos en la fisiopatología, ¿verdad?, que hay una conectividad alterada a nivel de la corteza, a nivel del tallo, del hipotálamo, o sea, hay una disfunción generalizada, ¿verdad?, y donde también en la corteza se produce la migraña, con el aura de la migraña, ¿verdad?, a nivel de la corteza occipital, ¿verdad?, los síntomas cognitivos, ese somnolencia o ese embotamiento mental que puede describir el paciente en el prodromo o en el postdromo. Entonces, en ese se están buscando, ¿verdad?, la neuromodulación, o sea, la estimulación neural a través de electrodos para ver si se puede mejorar la migraña, algunos síntomas de la migraña. Otro es a través de el tálamo, ¿verdad?, en donde ocurre la sensibilización y hay una alteración de los circuitos tálamo-corticales, ¿verdad?, que es donde se produce la alodinia, que es tan molesta para los pacientes con migraña, ¿verdad?, que solo les toca y les duele, ¿verdad? Entonces, igual acá se está buscando neuromodulación. En el hipotálamo, ¿verdad?, a través de los péptidos, ¿verdad?, los péptidos y moduladores, o sea, se está buscando sustancias que actúen a través de los péptidos que libera el hipotálamo. Los nervios cervicales superiores, ¿verdad?, C1, C2, C3, ¿verdad?, a través de las intervenciones quirúrgicas de estos nervios, del nervio occipital mayor, menor, ¿verdad?, a través de estos se está buscando ¿cómo se llama? Se está buscando las terapias a través del complejo trigémino cervical, ¿verdad?, que lleva las vías del dolor, ¿verdad?, hacia la corteza y también hacia la periférica. Se está buscando medicamentos, y sobre que es el que vamos a hablar, sobre la liberación del gen de la proteína de péptido contra los receptores de la calcitonina, contra el gen de la calcitonina, que es lo nuevo y es en lo que está basada la terapia actual y que ya tenemos comercializar estos medicamentos. Entonces vamos a hablar así rápidamente sobre el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un péptido involucrado en la percepción y la modulación del dolor, potencia la liberación de la sustancia P, modula la transmisión del glutamato y de la acetilcolina, produce vasodilatación, está asociado a la degranulación de los mastocitos y está involucrado en la patogénesis de la migraña, que en la producción de lo que es la fotofobia, la sensibilidad, la inflamación neurogénica y el aura. Entonces, sobre este gen, sobre este péptido, es lo que se está trabajando ahorita y son los nuevos medicamentos en desarrollo para atracar directamente a la migraña. Entonces, como objetivo del tratamiento, estos medicamentos están desarrollados para inhibir la acción de esta sustancia, que ha sido diseñada en dos formas. O sea, el primero es que es producción de moléculas que compiten contra el sitio de unión del receptor, o sea, moléculas contra el receptor, que van a hacer competencia, ya sea, o sea, por competencia, o lo van a bloquear. Y el segundo consiste en neutralizar al péptido que se encuentra libre. O sea, estos son los dos objetivos que tienen el desarrollo de estos medicamentos. Lo anterior dio lugar a la creación de lo que se llaman las moléculas pequeñas o gepantes, y a los anticuerpos monoclonales como el
parte del tratamiento de la migraña. Entonces, específicamente, se cree que los anticuerpos contra el péptido libre remueven ese exceso liberado por las fibras trigeminales y perivasculares, y los anticuerpos contra el receptor bloquean los mecanismos de señalización que son generados por el péptido, disminuyendo aquellos mecanismos de sensibilización periférica y central. O sea, así como le explicaba, sobre dos mecanismos: uno es bloqueando los receptores o compitiendo, y bloqueando al péptido que está libre. Entonces, esos son los dos tipos de medicamentos en los que se están trabajando. Entonces, los gepantes, que es el grupo de moléculas que son las moléculas pequeñas, que son antagonistas de los receptores, 5 de ellas han mostrado eficacia en la migraña. Estos son estos 5 medicamentos, pero también hemos visto, ¿verdad?, de que tienen ya, algunos se han ya abandonado porque tienen hepatotoxicidad. ¿Verdad? Eso fue lo principal que vieron, ¿verdad?, que tienen hepatotoxicidad, algunos de ellos, y algunos que están todavía ahí, están todavía en proceso como de las aprobaciones para verlo, y ver todavía algunos estudios que apoyen el uso y la comercialización de estas moléculas. Y los anticuerpos monoclonales, ¿verdad?, que tenemos, este es un gepant, ¿verdad?, que es el que ya tiene, ¿cómo se llama?, estaba en fase 3, y estos son de 2017, o sea que se esperaba, ¿verdad?, que hoy para este año estuviera ya aprobado el uso del ubrogepant, ¿verdad?, que es un anticuerpo contra el receptor, ¿verdad?, contra el receptor. Y estos 4 son los 4 anticuerpos monoclonales que ya están en proceso de aprobación. Ya Erenumab está aprobado por la EMEA el año pasado, y este año, acaba de ser en este mes, me parece, se aprobó ya por la FDA. Entonces, este medicamento ya está para comercializarlo, o sea, ya está comercializándose. Ve que lo que tienen estos medicamentos, ¿verdad?, es que se han visto que tienen indicación en la profilaxis de la migraña, ya sea episódica y de la migraña crónica. La desventaja de estos medicamentos es que todos son parenterales, ¿verdad? Todos son parenterales, tienen inyección mensual o cada 3 meses, ¿verdad?, o cada 3 meses, y son moléculas grandes, y tienen el problema de lo que son los monoclonales, ¿verdad?, que es que ya no se, pues en las infecciones, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, la que es endovenoso, ¿verdad?, y que no va a ser comercializado, así voy a ir a la farmacia y me lo voy a ir a poner, ¿verdad?, sino que va a ser usos hospitalarios. Además de que tienen muchos efectos sistémicos que, como son monoclonales de larga vida, de meses, ¿verdad?, por eso se pone cada mes, cada 3 meses, ¿verdad?, entonces no se pueden, los efectos que producen no se pueden detener. Una vez produjo un efecto adverso, pues lo va a mantener durante el tiempo que este medicamento esté en sangre. Entonces, los estudios de estos medicamentos han demostrado que disminuyen el número de días de dolor de cabeza al mes, ¿verdad? Las pruebas normalmente han sido el número de días, el consumo de analgésicos y la calidad de vida que proporciona. Entonces, estos 4 medicamentos han demostrado eso, han demostrado disminución en el número de días entre 5 y 8 días al mes, que para un paciente que tiene migraña crónica, que tiene más de 15 días en el mes, disminuir 5 o 10 días en el mes es un éxito para su tratamiento.
Entonces han disminuido eso, han disminuido el consumo de analgésicos y han mejorado la calidad de vida evidenciada por los test que se les han proporcionado a estos pacientes. Entonces, con esos estudios es que se han aprobado, ya los últimos 3 están aprobados, o sea, ya están aprobados. En enero creo que se aprobó uno de estos, me parece que ya están aprobados en Europa y están pendientes de aprobación en Estados Unidos, por lo tanto en unos años lo tendremos nosotros también ya acá, estos medicamentos. Bueno, otros tratamientos, ¿verdad?, que hablábamos son la infiltración de los nervios periféricos en la migraña, ¿verdad? Es algo que se viene utilizando hace muchos años, ¿verdad? Y que hay estudios, ¿verdad?, que han comprobado la eficacia que tienen. Es algo fácil, algo barato, ¿verdad?, porque se infiltra ya sea un esteroide o se infiltra un anestésico, ¿verdad? El bloqueo del nervio occipital mayor en este metaanálisis mostró la reducción de días de la cefalea y el consumo de analgésicos. También hay otros nervios que se han intervenido, como el supraorbital, supratroqueal, el occipital mayor y menor, el auriculotemporal y el ganglio efenopalatino. Entonces, esta es para cómo se inyecta el occipital, que es muy fácil, ¿verdad?, hacerlo. Se hace en la clínica y ha tenido mejoría, especialmente en aquellos pacientes que tienen una migraña intensa. En los estatus migrañosos también les proporciona un alivio inmediato, bastante rápido. Son seguros, no tienen mayor efecto adverso, más que les duela ahí en el lugar o que se infecte si lo hacemos mal, pero tienen buena eficacia. Y lo que son las terapias invasivas, ¿verdad?, que la estimulación del nervio occipital, ya aquí ya son terapias invasivas, es un estimulador dentro del cráneo, la estimulación de los ganglios efenopalatinos, ¿verdad?, este tratamiento, ¿verdad?, la estimulación magnética transcranial, que no es invasiva, que también tiene aprobación de FDA en el tratamiento de la migraña. La estimulación transcutánea vagal, ¿verdad?, que está más o menos, no se ha hallado mayor cosa. Estimulación transcutánea supraorbital. El problema de esto es que todavía no se ha encontrado los pulsos que son adecuados. O sea, los estudios varían en frecuencia de pulsos, en la cantidad, en la frecuencia, en el tiempo que se va a utilizar. ¿Verdad? Estos son los neuromoduladores, la estimulación magnética transcranial en 2014 para el tratamiento agudo y prevención de la migraña, el estimulador de nervio vago no invasivo en enero de este año fue aprobado, y la estimulación del nervio occipital, que ha mostrado una eficacia en el manejo crónico, pero son tratamientos invasivos, ¿verdad?, para la migraña. Entonces, estos son lo que les traía para en esta tarde, para los nuevos avances de la migraña. Y les agradezco y los invito, ¿verdad?, a que visiten nuestro país, aún a nosotros como locales, ¿verdad? Yo pensaba que cuando lo vi que era un lugar diferente, pero es el malecón, ¿verdad? En La Libertad.